Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Carolina Puente y tengo la suerte, el privilegio de compartir este espacio y de acompañaros en este conversatorio. Participar es un derecho, deporte, salud y vida activa en las displasias esqueléticas, que organizamos desde ADE con la colaboración, con el apoyo del Comité Paralímpico Español, Fundación Sanitas y la Universidad Politécnica de Madrid, y la gran suerte también de que nos acompañan dos personas con acondroplasia. En este espacio está pensado pues para visibilizar y también defender un poco todos los derechos que tengan que ver con las personas con displasias esqueléticas y sobre todo en tanto en la salud y como en el deporte. Por presentarnos un poco, somos una asociación que trabaja para visibilizar y para acompañar a las personas con ADE en todos los ámbitos de la vida y sobre todo pues ponerlo en la agenda pública, en las empresas, en la inclusión y en todo lo que tenga que ver. Somos también entidad miembro de COCENFE y formamos parte pues, de una red nacional que articula iniciativas en los distintos territorios para que, bueno, pues independientemente del código postal en el que vivamos, podamos garantizar que tenemos los apoyos necesarios. Sabemos que el acceso al deporte pues aún está lleno de barreras físicas, actitudinales, normativas, pero también pues muy simbólicas. Y por eso queremos hoy informar y empoderar y activar con los recursos que tenemos y, y visibilizar que el deporte pues no solo es una vía para mejorar la salud, sino también para una oportunidad para generar vínculos, para socializar, para fortalecer la autonomía, para ganar la autoestima, para ganar también autonomía. Y para muchas personas con displasias, la entrada al deporte también es una vía de socialización, de oportunidades y de generar pues otras alternativas para mejorar también su calidad de vida. Quiero agradecer especialmente a todas las personas y a todas las entidades que hoy aquí nos acompañan: Javier Pérez, Yolanda Arburu, Celia, Mario, Manuel y a todo el equipo del Comité Paralímpico que han hecho posible este evento, y de corazón desde ADE daros la más cálida bienvenida. En este sentido, Javier debería de estar aquí, pero no sé si a lo mejor ha tenido algún problema de conexión. Mientras contacto con él, cedo la palabra y presento a Fundación Sanitas. En este caso nos acompaña Yolanda Arburu. Desde Fundación Sanitas vienen impulsando proyectos que han logrado generar pues, entornos muy inclusivos y colaboraciones muy activas con centros escolares, que luego Yolanda nos contarán. Una pieza sin duda clave también para que las niñas, los niños, los jóvenes con discapacidad puedan hacer deporte en edades tempranas. Así que Yolanda, de corazón, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por invitarnos a Fundación Sanitas. Y, bueno, es un placer de verdad que compartir con vosotros esta mañana esta charla, y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Voy a compartir una presentación que va a acompañar mi intervención para que podamos ver, no solo oír, en qué consiste Fundación Sanitas. Somos una fundación corporativa. Pertenecemos a Grupo Sanitas, que es una compañía de salud, tanto en seguros como en servicios. Tenemos hospitales, centros de médicos, tenemos clínicas dentales, residencias de mayores en toda España. Además, somos parte de un grupo, que es el Grupo Bupa, que es una organización, una compañía británica de salud que opera en todo el mundo. La fundación en sí misma, la Fundación Sanitas, se creó hace casi 30 años pues para poder tener un vehículo a través del cual la compañía promocionaba la salud y la transformación social, pues investigando, financiando trabajos con la universidad, promoviendo la inclusión en la sociedad de aquellas personas que tenían más difícil acceder a los beneficios del deporte como vía para obtener salud, como en este caso las personas con discapacidad, ¿no? Desde hace 30 años venimos trabajando en distintos proyectos
Son 3 vías muy grandes las que tenemos hoy en día que concentran todos nuestros esfuerzos. La primera es reconocer el talento médico y por eso tenemos un premio que es el primer proyecto que se hizo en Fundación, que es el premio Sanitas al mejor MIR y a la mejor EIR de España. Es decir, se reconoce el sistema médico para formación de especialistas, que es bastante único en el mundo, se creó en España y pues todos los años premiamos al mejor expediente, no solo académico, sino también la mejor trayectoria en los 5 años de formación de los MIR. Hemos incorporado también el premio a la mejor enfermera interna residente desde hace 3 años y bueno, lo hacemos en colaboración con los Ministerios de Sanidad y de Ciencia, Innovación y Universidades y coordinados por el Consejo Nacional de Especialidades de Ciencias de la Salud. En este tiempo hemos ya dado premios a 96 ganadores y 350 centros docentes, que son hospitales docentes en su mayoría, han resultado también participantes, ¿no?, en esta convocatoria. Ese es el primer proyecto. El segundo y el que nos ocupa hoy es el deporte inclusivo. Empezamos a trabajar en deporte inclusivo en 2010 porque creímos en aquel momento que el deporte inclusivo es la manera más efectiva para promover esa participación en el deporte de las personas que quizás tienen un acceso más difícil, ¿no? El deporte inclusivo promueve la práctica conjunta de deporte entre personas con y sin discapacidad. Nos centramos sobre todo en el deporte de base para empezar a generar hábitos y adhesión a esos hábitos saludables desde la niñez, en el entorno escolar y también, digamos, en el deporte de base de clubes y de otro tipo de actividades, ¿no?, federativo, etcétera. El deporte inclusivo creemos que contribuye a ofrecer a las personas con discapacidad las mismas posibilidades que a los demás de acceder a educación física y, por tanto, a disfrutar a través de esa educación física y de esa actividad física, pues unas cuotas mayores de salud y, por tanto, de calidad de vida. Y como decía Carolina en su intervención, no solo eso, sino también genera la oportunidad de disfrutar de ocio compartido y de integrar más, ser uno más en la vida social, ¿no? Incluso se podría llegar en ocasiones a tener una dedicación laboral o profesional, como veremos más adelante, ¿no? Empezamos en 2010 y quisimos hacerlo de una manera sólida, de una manera robusta. Bueno, pues quisimos empezar por la investigación y por la ciencia. Por eso creamos junto a la Universidad Politécnica de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, creamos la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo. Queríamos, como decía, transformar la manera en la que se enseña educación física y en la que se practica educación física en el deporte de base, pero además quisimos hacerlo con todos aquellos actores que tienen responsabilidades en el deporte en España, pues respaldando el proyecto, y por eso creamos la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo. Las principales instituciones del deporte y la discapacidad pues se integraron en el proyecto y tenemos a día de hoy, desde ese momento, socios promotores al Consejo Superior de Deportes, al Comité Paralímpico Español, al Comité Olímpico Español y instituciones de Madrid, que es donde empezamos a operar en un principio, ¿no? La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Telemadrid y luego también contamos con el respaldo de Fundación 11, la Universidad Politécnica de Madrid, la Fundación Real Madrid, con quien tenemos también estrechos vínculos en el mundo deportivo, y Radio Televisión Española. Con lo cual, pues digamos que queríamos que todos aquellos poderes concernidos en la gestión de la educación, de la promoción del deporte y de la gestión deportiva, pues estuvieran representados y respaldaran este proyecto. También tenemos como socios colaboradores al FERMI, a Down España, a Special Olympics España, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través del Real Patronato de Discapacidad
Tenemos también otras instituciones como la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, la Fundación Emilio Sánchez Vicario, Patricia González ONG o la Fundación también. Y muy importante, también se han sumado a muchas federaciones de deporte. Federaciones unideportivas, en principio, tenemos todas las que veis aquí, y también federaciones de deporte con discapacidad, las 5 federaciones de deporte con discapacidad. Esto ha generado un respaldo para el proyecto importantísimo y nos ha permitido como fundación jugar un rol que humildemente y modestamente nosotros no veníamos del mundo del deporte ni del mundo de la discapacidad, pero sí creímos que podíamos jugar un papel como aglutinador de todos los esfuerzos que cada uno de estos actores podían hacer por su lado, ¿no? Y en eso estamos. ¿Qué proyectos tenemos de manera más tangible? Pues tenemos uno muy importante, que es el de la formación en educación física inclusiva. Como decía antes, queríamos empezar desde la base. Así que creamos un proyecto junto con la cátedra de la Universidad Politécnica que se llama Deporte Inclusivo en la Escuela. Promueve educación física inclusiva durante el curso escolar en los colegios que se adhieran a la iniciativa. Al día de hoy se desarrolla en Madrid, en Extremadura, en Ibiza, en Navarra, en Almería, y también hemos exportado el modelo a Chile, a un país que está dentro de la órbita de donde Sanitas tiene actividad y que también se han sumado a la iniciativa. En este tiempo, más de 480 colegios, 58.000 alumnos y 2.200 profesores han participado en el programa, han recibido esa formación desde que empezamos con el programa, ¿no? Con lo cual, pues estamos sembrando la semilla de que las futuras generaciones pues ya crezcan con una visión inclusiva del deporte y adquieran esos hábitos y esas prácticas. Y además adquieran esa educación física desde el punto de vista técnico inclusiva robusta, ¿no? También tenemos otras actividades como el campus de baloncesto y fútbol inclusivo que hacemos con la Fundación Real Madrid, que está en su edición número 15. Este año será la número 16 y más de 500 niños han pasado por ahí. Las escuelas inclusivas de fútbol y baloncesto que también impulsa la Fundación Real Madrid, y hacemos con ellos también exhibiciones de baloncesto y de fútbol inclusivo en el Bernabéu y en el Withing Center. Por otro lado, con el Consejo Superior de Deportes impulsamos los campeonatos de España en edad escolar. Son campeonatos que impulsa, como digo, el Consejo Superior de Deportes y que implican a las federaciones regionales de las comunidades autónomas de España. Y lo que Fundación Sanitas ha hecho aquí junto con el Consejo es promover que haya finales inclusivas. Sabéis que en el CESA hay competiciones de deporte convencional y de deporte adaptado, y nosotros promovimos que hubiera esas finales inclusivas. Empezamos por 3 deportes, natación, tenis de mesa y rugby, y bueno, pues se han ido sumando consecutivamente hasta el día de hoy, que tenemos 9 deportes en marcha con esas finales inclusivas para el deporte escolar. Son muy importantes subrayarlo, competiciones oficiales del calendario oficial deportivo de España. De manera que ahí también se contribuye a visibilizar que los chicos y chicas con sin discapacidad quieren tener esa rivalidad y ese disfrute del deporte juntos. Y luego, desde Fundación Sanitas también tenemos una misión que es la de visibilizar que el deporte inclusivo que se promueve en los colegios y en las competiciones también se visibilice para el público general. Y eso lo hacemos una vez al año. Una vez al año organizamos la Semana del Deporte Inclusivo y, bueno, pues ahí tenemos 2 tipos de actividades. Por un lado tenemos jornadas académicas en la cátedra, que se hacen en la Facultad de Actividad Física y Deporte, en la Universidad Politécnica, donde pues técnicos, profesores y bueno, pues gente especializada del mundo del deporte puede asistir a esas jornadas académicas, investigadores también,
Y por otro lado, generamos siempre una actividad mediática, es decir, un momento en el que queremos atraer la atención de los medios y del público en general hacia una actividad que visibilice la competición y el deporte inclusivo. Bueno, hemos hecho muchas semanas del deporte inclusivo a lo largo de todos estos años. Aquí veis solo algunas imágenes de las últimas. Pero bueno, siempre intentamos que haya diversidad en los deportes que mostramos y también traer a personalidades importantes del mundo del deporte, como veis ahí, por ejemplo, Carl Lewis y Teresa Perales, que estuvieron hace un par de años, pero siempre tenemos unos deportistas de leyenda. Y luego pasamos también a los juegos inclusivos. Los juegos inclusivos son una actividad que organizamos junto con los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de cada ciclo olímpico. Hicimos los primeros Juegos Inclusivos en 2021, después de Tokio, y en 2024 hemos vuelto a organizar unos Juegos Inclusivos después de París. Ahí la idea es trasladar o cerrar el ciclo olímpico y paralímpico con una cita inclusiva que se celebra en Madrid. Los 2 años se ha celebrado en Madrid, las dos citas, Tokio y París, 21 y 24, pues tuvieron su cierre en Madrid en el 21 y el 24. Aquí lo que queremos es citar a los deportistas olímpicos y paralímpicos que han estado compitiendo en esa cita y a muchos otros a que compitan de manera inclusiva durante un día. En el año 24, en octubre de este año pasado, tuvimos 300 deportistas participando, 170 habíamos tenido la cita anterior, de 300 deportistas de 14 deportes. Y tuvimos a estrellas del deporte como Ignacio Ortega, Carolina Marín, Saúl Cravioto, Felipe Reyes, Andrés, Teresa Perales, también internacionales como Robert Polak o Raúl Interríos, Alan Fonteles, venían de Polonia, de Ecuador, de Brasil, de Chile. Incluso de Reino Unido, de India, tuvimos una representación, ¿no? Tuvimos también el honor de tener la presidencia de honor del Rey de España para la cita y contamos con 5 leyendas del deporte que nos ayudaron a amplificar el mensaje, como Teresa Perales, Nadia Comaneci, Hicham Melguerrug, Javier Sotomayor o Jonathan Edwards, que son leyendas del deporte porque sus récords olímpicos y paralímpicos pues no han sido superados a día de hoy, ¿no? Y nos ayudan a explicar al mundo por qué el deporte inclusivo es importante. También tuvimos representantes institucionales de las embajadas internacionales de deportistas que participaron y también comités paralímpicos como el de México, por ejemplo, o el de Polonia, que estuvieron presentes. Así que bueno, tuvimos una cita con casi 2.000 personas en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes y bueno, fueron un éxito en el sentido de que nos permitieron mostrar al mundo cómo es el deporte inclusivo también a alto nivel. Y aquí voy a compartir con vosotros un vídeo para poder compartir con vosotros cómo fue esa cita. No hay diferencias, que todos somos iguales, que todos somos personas y que cada uno puede competir con otra persona en igualdad de condiciones. Y sobre todo convencidos de que lo que estamos haciendo nos va a ayudar a generar un mundo mejor. La posibilidad de que podamos compartir espacios para entrenar, para competir y disfrutar juntos y aprender juntos, yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene.
Queremos que el deporte inclusivo sea masivo mundialmente, que tiene que seguir creciendo y seguirá creciendo. Lanzar un mensaje a la sociedad de que la inclusión en el deporte es posible y además tiene un efecto positivo porque nos ayuda a tener una sociedad más abierta, más diversa y por lo tanto más justa. This is something that nobody has done before, and inclusive sport has been needed for a long time. Arrancó la prueba definitiva de estos Juegos Inclusivos. A Sara Andrés, una doble medallista tanto mundial como europea. Los valores que hay aquí hoy son impresionantes, de superación, de esfuerzo, de trabajo en equipo y todo lo que implica para todo el mundo, ¿no? Yo creo que es importantísimo que se hagan iniciativas de este tipo. Y demostrarle a la sociedad que juntos podemos hacerlo mucho mejor. La inclusión en el deporte es uno de los pilares centrales de la ley del deporte y del modelo del deporte español. This kind of initiative will leave a huge legacy for our society. Hemos visto altísimo deporte, de élite, competición al máximo y bueno, un sueño hecho realidad que sigue creciendo. Bueno, pues como habéis visto, eso es la cita que celebramos en octubre del año pasado y tenemos también la aspiración a dejar un legado y por eso hemos rodado este documental que se llama Power. Tiene 3 capítulos, está disponible en Amazon Prime y también en YouTube. Estrenamos ahora en junio el 3er capítulo. Los 2 primeros hablan de cómo empezó este proyecto de la promoción del deporte inclusivo y cómo ha ido evolucionando y cómo ha ayudado a, bueno, pues a que el concepto de la inclusión en el deporte se siga afianzando, ¿no? Bueno, hemos tenido diversos reconocimientos al trabajo por este proyecto. Y bueno, pues nos sigue dando muchas alegrías. Ahora hablaremos y contestaré vuestras preguntas. Simplemente dejaros un mensaje de que también tenemos otro proyecto del cual estamos muy orgullosos, que se llama Solidaridad en Acción y que consiste en que nuestros médicos, dentistas, odontólogos, psicólogos, bueno, pues contribuyen a llevar salud a personas vulnerables más allá de nuestras fronteras y que lo necesitan y que, bueno, pues tienen difícil acceso, ¿no?, a salud de calidad. Nada más, pues de nuevo agradeceros vuestra atención y, como digo, abierta a vuestras preguntas, lo que queráis. Estás en mute, Carolina, creo. Sí, perdona. Decía que si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarla directamente en el chat y le podemos contestar. Y si no, directamente que nos pueden escribir, si a lo mejor de ahora no les surge ninguna, pero a futuro les surge, pueden escribirnos al correo de info@ad y se la trasladamos a Yolanda para que la pueda también contestar. Agradecerte de corazón, Yolanda, por compartir todos los proyectos tan emocionantes y toda la labor que hacéis desde Fundación Sanitas. Desde ADE y a mí personalmente el que más me ha llamado la atención y más pues personalmente me gusta es el de la educación física, sin duda, una vía que lamentablemente muchas personas con ADE se quedan atrás. Todavía compartíamos reflexiones en la pasada asamblea donde hubo varias personas, entre las que yo me incluyo, que durante 10 años o más no hemos hecho educación física y nos habían sido evaluadas todavía con una libreta. Y esto sigue pasando en 2025. Entonces, la importancia como vía de socialización, como vía de inclusión y que si hablamos de igualdad de oportunidades, son las mismas oportunidades para todos. Así que muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. De verdad que gracias. Nada, a vosotros y ahí seguimos en la brecha. O sea que... Sí.
A continuación nos acompaña Javier Pérez Tejero. Javier, buenos días. Comparto contigo panel para que te veamos. Gracias de corazón, Javier, por aceptar la invitación para este conversatorio. Nos hablarás un poco del deporte como motor de salud, de autoestima, de participación desde la infancia. Y de corazón que, bueno, yo siempre agradezco todo muchísimo porque es una oportunidad enorme que por tu parte estés aquí. Así que tuya es la palabra y bienvenido y es tu casa. Muchas gracias, Carolina. Lo primero, agradeceros vuestra invitación a este conversatorio. Agradeceros también a la asociación, a ADE, la iniciativa, porque siempre es la reflexión que hago con mis alumnos aquí en el INEF, de los futuros graduados en Ciencias del Deporte, profesores de Educación Física, y es, os vais a encontrar a la discapacidad en vuestro camino profesional. Y una de las oportunidades es ir de la mano del movimiento asociativo, que muchas de las veces en el ámbito del deporte hacéis mucho más, y me atrevo a decirlo así, que muchas de las estructuras deportivas, ¿no? Te pongo un ejemplo, en nuestro país el libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España está impulsado por el CERNI. ¿No? Ahí es nada, quiero decir que es una necesidad y una inquietud, bueno, pues un derecho del colectivo, ¿no? Y creo que esto es importante decirlo porque no nos cansamos de decirle al mundo del deporte en general que en la discapacidad hay una grandísima oportunidad. Sabiendo además que las personas con discapacidad pues tienen mayores barreras a la hora de acceder al deporte o al disfrute. Habéis comentado antes la educación física, luego voy a comentar brevemente. Yo soy profesor aquí en la Facultad de Ciencias del Deporte, me dedico a impartir asignaturas relacionadas con deporte y discapacidad. Y también en el máster de formación del profesorado, por ejemplo, asignaturas como inclusión en educación física. Pero me vais a permitir que comparta con vosotros una iniciativa, la ha comentado Yolanda anteriormente, y es el tema de la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo, que me va a gustar compartir a qué nos dedicamos para saber realmente qué oportunidades podemos tener desde el ámbito académico-científico a la hora de aportar al colectivo, ¿sí? Y digo esto muy orgulloso, sabiendo que la familia de Fundación Sanitas está también presente y celebrando que pues ya tenemos, son más de 15 años de relación en esta aventura, ¿no? Voy a compartir, a ver si puedo compartir pantalla con vosotros un momentín. No sé si veis mi presentación ahora. Creo que la estáis viendo, ¿verdad? Bien, pues nuestro objetivo en la cátedra es analizar el fenómeno del deporte de personas con discapacidad desde un punto de vista saludable. La salud es muy importante para nosotros. Desde un punto de vista investigador, formativo, pero también desde la propia práctica deportiva real. Antes Yolanda ha puesto el magnífico ejemplo de los juegos inclusivos como la guinda del pastel de este proyecto, ¿no? Y también estamos muy atentos a cuáles son las iniciativas a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y luego estas actuaciones se ven dentro de una estrategia global que se vehiculan a través de 5 áreas. Y estas áreas son, por un lado, la formación, que pasa por la formación, digamos, ordinaria o relativa a lo que son los grados o los posgrados en los que participamos, pero también la enseñanza no formal y la formación continua, que para nosotros es importantísimo. Habéis comentado antes el caso de la educación física. Es fundamental dar apoyo a profesores de educación física que están en activo, pero que todavía pues, tienen lagunas en su formación respecto a cómo atender a personas con discapacidad, por ejemplo, o en el entorno de los contextos deportivos. Nos encontramos a muchos entrenadores que tienen también estas lagunas. Entonces, nuestro core es la formación. Y obviamente enseñamos también enseñamos generando conocimiento. Necesitamos estar a la última a la hora de saber cuáles son las estrategias metodológicas que funcionan, cuáles son las demandas del colectivo, cuáles son, digamos,
la idiosincrasia de los colectivos con los que estamos trabajando. Pongo un ejemplo que puede ser los propios juegos inclusivos, ¿no? Oye, pues sentarse y compartir iniciativa con una federación deportiva o con un club que quiere ofrecer sus servicios a alguien con una discapacidad implica un proceso de cambio que para nosotros es digno de investigación. Es digno de investigación y seguramente muchas veces estudio de caso único. Luego, por otro lado, el tema de las actividades, ¿no? Los juegos inclusivos nosotros colaboramos muy activamente, pero otra de las actividades para nosotros la más importante es nuestra Semana del Deporte Inclusivo y el programa Deporte Inclusivo en la escuela, que he oído gratamente que tenéis interés en él. Luego, por otro lado, tenemos una serie de publicaciones y obviamente tenemos que visibilizar esos hallazgos que tenemos, pero también no tanto a nivel académico y divulgativo, que también, pero también en el ámbito científico. Es importante también el tener esa pata, esa base en la evidencia científica, que es la que te aporta, por supuesto, ese punto de seguridad a la hora de plantear una determinada práctica. Luego, por otro lado, pasamos mucho tiempo colaborando con instituciones a la hora de trasladar un concepto aparentemente nuevo como es el deporte inclusivo, que está en la propia ley del deporte actualmente en nuestro país y que cada día más clubes, más federaciones, más entes locales, más movimiento asociativo se apoya en ella para propiciar oportunidades de práctica deportiva. Creo que se ha hablado antes de la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo. Para nosotros es un honor como Politécnica el poder estar en esta alianza, entre otras cosas porque nos permite estar de la mano de la realidad, de las necesidades de estas instituciones y del compromiso de ellas para con la inclusión. Lo habéis visto en el vídeo de los juegos, para nosotros es importante y además es muy importante que la Fundación Sanitas nos haya puesto en medio de esa relación con estas instituciones para propiciar ese apoyo técnico, científico, que muchas veces estas instituciones necesitan o adolecen de él, ¿no? Muy brevemente, algo que me gustaría destacar es el hecho de que cuando hablamos de programas deportivos para personas con discapacidad, pensamos que decimos, deporte inclusivo. Deporte inclusivo, lo ideal es que la gente participe de manera conjunta. Perfecto, muy bien, ese es el ideal. Pero sabemos que hay contextos que son igualmente útiles y que a lo mejor no pasan por el contexto inclusivo. Y me voy a explicar. Por ejemplo, una asociación como es ADE, por ejemplo, tiene un fin muy concreto, que es dar respuesta a un colectivo que tiene unas necesidades concretas. Bien. Obviamente, cuando aparece la actividad física como elemento de ocio o como elemento recreativo y aparece en el movimiento asociativo, es una práctica específica y no por ello es malo, al contrario. Lo que sí vemos ahora desde el punto de vista del deporte es el hecho de que tenemos que ofrecer otras oportunidades, otros menús. Digamos que queremos disfrutar el plato del deporte desde diferentes puntos de vista, teniendo como referente la inclusión, ¿sí? Por ejemplo, que compartan instalación deportiva es importante, por supuesto. Que compartan técnico es importante, ¿sí? Y que las veces que sea necesario tengan contextos específicos, que no segregadores, contextos específicos de práctica cuando sea necesario. Aquí un poquito de inglés para un poco salir del foco atencional que ahora me gustaría traer sobre la importancia del disability sport, del deporte de personas con discapacidad, como eje de las actuaciones en pro de la difusión de la actividad física y el deporte para el colectivo. Y os pongo un ejemplo de mi deporte. Mi deporte es el baloncesto en silla de ruedas, que por cierto, vuestros asociados en principio son personas que son elegibles para jugar a este deporte, como entendida como una discapacidad física, y cogemos este
deporte de personas con discapacidad como elemento vertebrador de las prácticas deportivas. Y me explico. Por ejemplo, ¿quién convence al profesor de educación física o quién hace que el profesor de educación física se convenza para que ese deporte de personas con discapacidad, ese baloncesto en silla de ruedas o ese voleibol sentado, oye, ¿por qué no es parte de tu programación? Tu programación dice que tiene que haber deporte colectivo, no te dice que sea fútbol y balonmano. No, ya, es que las instalaciones están preparadas para eso. Ya, pero bueno, y también están preparadas para el voleibol sentado o para el baloncesto en silla de ruedas. Es decir, es generar ese interrogante que hace que el docente vea en el deporte de personas con discapacidad una oportunidad, independientemente luego de metodológicamente cómo plantee la tarea, si no la cambia o si modifica algún parámetro o si realiza dentro de la clase alguna actividad separada o alternativa para esos alumnos que plantean algún tipo de discapacidad o de necesidad educativa especial, si estamos hablando de ámbito educativo. Ámbito educativo que habéis comentado que es un interés el que tenéis. Yo estoy más que encantado de que podamos ver de qué manera podemos colaborar para que de vuestra mano podamos llevar el programa Deporte Inclusivo en la Escuela a más centros educativos y que bueno, pues los alumnos con algún tipo de discapacidad puedan de la mano de sus docentes, de sus profesores, disfrutar de una práctica en conjunto y esto es un área de investigación, cómo fueron las experiencias en educación física de personas con una discapacidad, cómo fueron. Nos interesa mucho saber qué pasó allí a la hora de reflexionar con nuestros futuros docentes qué es lo que no tienen que hacer, ¿no? Y tenemos esas experiencias negativas, ¿no? De segregación, de falta de acceso, de acoso a veces. Bueno, pues el programa de Deporte Inclusivo en la Escuela, después de ya 12 años de andadura, es uno de los referentes, diría yo, a nivel nacional de cómo podemos fomentar la inclusión en educación física de manera proactiva por parte del docente. Bueno, y aquí tenemos a Iván Segura. Ha comentado Yolanda antes los documentales Power y para nosotros Iván es un referente y es un referente porque también, por ejemplo, en su participación en los Juegos, que habéis visto en el vídeo anteriormente, nos hizo reflexionar sobre cómo tenían que ser esas adecuaciones cuando llegó el momento de la competición inclusiva en bádminton, ¿sí? Y ahí es donde os comento el trabajo ese de asesoría junto con la Federación Española de Bádminton a la hora de adecuar cómo tenían que ser tanto el sistema de competición como el reglamento en esa prueba deportivo competitiva, ¿no? Y sin ir más lejos, si oís hablar a Iván, pues él está muy, muy contento porque en su federación a día de hoy existen los campeonatos, no solo los escolares en modalidad inclusiva, sino también los absolutos en modalidad inclusiva. Y de esto hace muy poquito tiempo, no más de 2 o 3 años. Bueno, dicho esto, voy a dejar de compartir pantalla. Un momentito a ver si puedo. No, aquí es. He intentado resumir un poquito tanto nuestra visión de qué es el deporte de personas con discapacidad y el deporte inclusivo, y lo he tratado de aterrizar en esas dos herramientas fundamentales, tanto el deporte inclusivo en la escuela como enlazando con la ponencia de Yolanda con los juegos inclusivos en el caso de Iván. Y por mi parte, pues seguramente agregar el hecho de que me parece una iniciativa, este conversatorio, más que buena para analizar, y ahora cuando abramos el turno de preguntas, de qué manera podemos aterrizar una colaboración de vuestra mano, de la mano de ADE, a la hora de propiciar, ¿por qué no? Qué sé yo, voy a decir algo, un programa piloto del programa Deporte Inclusivo en la Escuela, en centros educativos que os interesen o que pudieran estar interesados, o ver qué modalidades deportivas son las que actualmente pues, reciben de mejor manera
a vuestro colectivo o estarían dispuestas a abrir las oportunidades de práctica a vuestro colectivo. Yo creo que es algo que tenemos de primera mano porque trabajamos con esa red de federaciones por la inclusión que mostraba anteriormente. Entonces, bueno, yo creo que se dan, tanto a nivel educativo como deportivo, oportunidades para que podamos colaborar. Y dicho esto, estoy a vuestra disposición. Gracias. Dame un segundo porque creo que se nos está colando el sonido. Ahora, muchísimas gracias, Javier. Y ADE es tu casa y súper abiertos a cualquier colaboración pues, que mejore nuestra situación y que por ende las personas con acondroplasia o con cualquier otra displasia esquelética tengan muchísimas más oportunidades. Así que más que abiertos para poder mejorar su situación, que la verdad es bastante. Yo no quiero ser, me tachan a veces un poco de pesimista, pero creo que ponerme en el escenario malo también hace generar ideas muy buenas, ideas muy concretas que mejoren la situación que tenemos. Al final lo mencionabas muy bien, ¿quién convence al profesor para que ese deporte sea inclusivo? Por un lado, los padres, que hacen una labor inmensa, pero todos sabemos, los que estamos aquí, que lamentablemente no todo el mundo cuenta con esa red de apoyo y que son necesarios, pues al final, el no convencer, sino dar por hecho que tiene que ser así y no normalizar situaciones que lamentablemente, como compartía antes con Yolanda, en 2025 es impensable que las personas con acondroplasia no puedan bajar al recreo, no puedan hacer educación física y no tengan las mismas oportunidades que tienen otras personas. Y sobre todo una discapacidad que es muy invisible, a pesar de que los rasgos físicos son muy identitarios. En el momento que vemos un referente como es Iván, por ejemplo, o como es Elena, nos hacen concienciarnos y replantearnos muchos modelos como el que comentabas, es decir, ostras, espérate que esto no me ha pasado, vamos a darle una vuelta y vamos a generar soluciones. La importancia de tener esos referentes, de que las personas con acondroplasia también los tengan y entre todos buscar soluciones conjuntas, que es como avanzamos muchísimo, muchísimo más. Así que más que la puerta abierta y en cuanto colguemos de aquí te escribo y vemos qué podemos hacer. Gracias, Javier. Y si alguien tiene alguna pregunta gracias de corazón por avanzar un poco en este conversatorio, que vamos un pelín mal de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat y estoy segura de que Javier la atenderá feliz. Y si no, nos podéis escribir al correo de info@ade.es y se la trasladamos, que con gusto también seguro que la contesta. A continuación tiene la palabra ya el Comité Paralímpico, a quienes quiero agradecer de todo corazón el impulsar esta iniciativa. Decía antes también, a colación de lo que comentaba Javier, de la importancia del asociacionismo y de estar articulados, ADE forma parte de COCENFE y por ende también COCENFE forma parte del CERMI, está también Fundación 11 y poder articular, decía también al principio, de que independientemente del código postal cuentan con estructuras organizadas para poder participar desde los distintos territorios en todas esas federaciones. Hablo pues de la Federación Andaluza de Discapacidad Física, donde también están un montón de personas con acondroplasia participando, de poder pues desde ADE articular todas esas oportunidades para generar, al revés, todas esas dificultades para generar oportunidades para las personas. A continuación me acompañan del proyecto paralímpico Manuel Martínez del Departamento de Deportes del Comité Paralímpico y Celia de Relevo Paralímpico de la Comunidad Valenciana, responsable allí, y nos explicarán un poco todo lo que nos llega desde ADE, que yo malamente les puedo explicar, pero que estoy segura que de vuestra mano van a conocer mejor, que es lo que preguntan y comenzábamos Manuel y yo al principio de la llamada. ¿Qué hay de lo mío? Es decir, ¿qué tengo yo para poder participar como persona con acondroplasia? ¿Qué programas existen? Oye, ¿qué puedo hacer? Así que gracias por abrirnos este camino y por acompañarnos en un día tan importante. Manuel, Celia, vuestra es la palabra y gracias de corazón por aceptar la invitación al conversatorio.
Nada, gracias a Di por invitarnos, por hacer esto posible. La verdad que escuchando a la gente de la Fundación Sanitas, yo que estoy incluso dentro del ámbito deportivo, había cosas que desconocía, ¿no? Y yo creo que es muy importante conseguir trasladar este mensaje a la población de personas con discapacidad, porque muchas veces hacemos muchas cosas desde los organismos, desde las instituciones, y no llegamos a conectar ese mundo asociativo con el federativo, con las instituciones, y hay mucha información que se pierde. Yo creo que jornadas como esta pues ponen en valor y nos sirven para establecer sinergias, para que la gente sepa lo que hay, a lo que se puede agarrar y poner en valor el deporte, que creo que es la mayor herramienta de empoderamiento que tenemos las personas con discapacidad. Yo voy a ser muy breve porque quiero dar paso a los deportistas, que creo que lo más interesante que podemos tener en la parte deportiva es su vivencia, su experiencia. Entonces voy a contaros muy brevemente lo que es el Comité Paralímpico y cómo está un poquito estructurado para que sepáis cómo podéis iniciaros en la práctica deportiva y el camino que podéis tener a nivel federativo, ¿de acuerdo? Voy a compartir una presentación y enseguida os muestro un poquito. ¿Se ve? Sí, entiendo que sí. Nada, el Comité Paralímpico se funda en el año 1995 y tiene como objetivo, pues, promover el movimiento paralímpico y los valores que vienen asociados y coordinar todo el deporte para personas con discapacidad en el Estado español. Yo creo que todos lo conocemos, no me voy a detener mucho aquí y voy a hablaros un poquito de lo que es el proyecto deportivo, ¿no? De cómo yo, como persona con discapacidad, me puedo iniciar el deporte y cómo puedo convertir ese deporte en un modo de vida, ¿no? Que vamos a ver ejemplos luego con deportistas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el proyecto deportivo se divide en 4 fases, es como si fuera una pirámide, ¿no? Al principio tenemos la promoción y captación, luego tenemos el perfeccionamiento y luego por último tenemos la profesionalización o el deporte de élite, los que llegan a los Juegos Paralímpicos y nos representan con tan buen hacer. Entonces, en el primer estadio tendríamos nuestra próxima estrella, que es un formulario de difusión, que está abierto para cualquier persona con discapacidad que quiera hacer deporte e iniciarse en la práctica deportiva. Puedes rellenar un formulario, que aquí tenéis el QR, lo hemos compartido ya alguna vez con la asociación ADI, y nada, rellenas el formulario, pues pones un poquito cuál es tu discapacidad, tus características, tu experiencia con el deporte, y el equipo de deportes del comité, pues lo analizamos, vemos pues cuáles son tus necesidades, ¿no? Y intentamos ponernos en contacto pues, con clubes, con federaciones o con el programa de relevo paralímpico. El programa de nuestra próxima estrella es a nivel nacional, lo puede rellenar cualquier persona con discapacidad y nosotros pues intentamos daros una orientación para que podáis encontrar un club y que podáis iniciaros en una práctica deportiva. En las comunidades donde tenemos el programa de relevo paralímpico, lo derivamos a la persona responsable de relevo paralímpico, que en este caso aquí tenemos a Celia hoy con nosotros, y el programa de relevo paralímpico pues ya es un poquito más especializado. Nuestra próxima estrella es general, es a nivel nacional, hacemos un asesoramiento no tan personalizado en las comunidades donde tenemos relevo paralímpico, que está financiado a nivel autonómico y hay empresas a nivel autonómico que lo promocionan, podemos dar un asesoramiento más personalizado, como digo, y pues abrir camino, ¿no? Crear estructuras de clubes deportivos, asesorar, acompañamiento, hacer jornadas de promoción deportiva como esta, préstamo de material, formación de técnicos también, pues para intentar poder acompañarnos en ese camino, ¿no? Y luego, siguiendo un poquito lo que es deciros que el programa de relevo paralímpico, el programa de relevo paralímpico ahora mismo está instaurado en 6 comunidades autónomas. La primera fue la Comunidad Valenciana en el año 2016, luego se sumaron la región de Murcia y Canarias en el 2022 y en el 2023 Madrid, La Rioja y Castilla y León. La idea del comité, lógicamente, es poder tener relevo paralímpico en todas las comunidades, porque esto nos va a ayudar a poder nos va a llevar a poder ayudar a muchas más personas, ¿no? Pero bueno, donde no hay relevo paralímpico, intentamos gestionar a través de nuestra próxima estrella, donde hay relevo, gestionamos a través de relevo. Y bueno, pues más de 1.100 personas han sido contactadas a través de relevo, se han iniciado en la práctica deportiva, se han aumentado 300, se han obtenido más de 300 licencias deportivas y bueno, y 5 de esos deportistas han pasado a los equipos de promesas paralímpicas, que los equipos de promesas paralímpicas pues son
aquellos deportistas que ya muestran unas actitudes, que quieren hacer del deporte su modo de vida y que tienen una proyección muy alta, pasan a los equipos de promesas, ¿no? Que son seleccionados y, pues, bueno, se les dan planes de formación y especialización, asistencia a competiciones, para que puedan a futuro llegar a participar en unos Juegos Paralímpicos. Esa sería un poquito la idea. Tenemos 8 equipos de promesas paralímpicas, de natación, de ciclismo, de atletismo, de tenis de mesa, de bádminton, de deportes de invierno, de triatlón y de piragüismo. Y por último, en lo más alto de la cúspide, está lógicamente el plan ADOP. Que el plan ADOP, pues, es un plan de apoyo para que los deportistas paralímpicos y que tienen opciones de medalla en competiciones internacionales y Juegos Paralímpicos puedan tener las mejores condiciones para poder entrenar. Y persigue un poquito la profesionalización, tanto de técnicos como de entrenadores, como de deportistas de apoyo, ¿no? Actualmente, pues hay 80 deportistas, 9 deportistas de apoyo y 79 entrenadores, de un total de 14 modalidades deportivas. Y nada, esto es un poquito el proyecto, muy a grosso modo, del Comité Paralímpico. Ahora os voy a dejar con Celia, que os va a contar un poquito más en profundidad en qué consiste el programa de relevo paralímpico y las modalidades paralímpicas que mejor se adecúan para las personas con acondroplasia y displasias óseas. Y luego pasaremos a las intervenciones de los deportistas, ¿vale? Yo he sido un poquito breve, pero creo que ellos os pueden dar una información, pues, más concreta y más valiosa. Así que nada, estoy a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta y luego lo vemos al final del conversatorio. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Nada, yo soy Celia Maestre, soy la coordinadora del proyecto Relevo Paralímpico en la Comunidad Valenciana. Un poco como ha explicado Manuel, Relevo Paralímpico nació en la Comunidad Valenciana en el año 2016-2017, después de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, con la intención, o un poco... Manuel, no sé si puedes pasar tú mis diapositivas o... Porque yo Sí, no yo puedo. te Ay, yo te perfecto, la voy pasando, yo te la voy pasando. perfecto, ¿vale? Entonces, nada, el proyecto Relevo Paralímpico, un poco eso, nació en 2016 en esta comunidad, en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de fomentar el deporte entre las personas con discapacidad, viendo que era necesario incrementar esa participación, que como habéis visto ahora es llegamos a un 10, pero que cuando coges los números de personas federadas, al final nos llega a ser el número del famoso 3%, que es el que permite decir que estaríamos equiparados un poco con el deporte ordinario. Entonces, el objetivo o el trabajo principal de Relevo Paralímpico es que nosotros pensamos que el deporte es un pasatiempo divertido, sano y que debe ser practicado por todo el mundo, como se ha venido comentando en toda la jornada, pero que sobre todo el deporte es universal y que tiene que ser accesible a todos, sin importar qué características utilicemos nosotros para la práctica de ese deporte, ¿vale? Porque además creemos que el deporte es fundamental porque mejora habilidades sociales, físicas, favorece muy especialmente a las personas con algún tipo de discapacidad porque mejora su coordinación, su estado general de bienestar, ¿vale? Pasa, Manu. Como hemos dicho, el proyecto Relevo Paralímpico es un proyecto que nace del Comité Paralímpico Español y en el caso de la Comunidad Valenciana está apoyado por la Consellería o por la Dirección General de Deportes, ¿vale? Nació en 2016, a posteriori se han ido incorporando los diferentes relevos paralímpicos, región de Murcia, Canarias, La Rioja, Madrid y Castilla y León, y ahí os dejo los contactos de cada uno de ellos para que si alguno quiere contactar, porque al final nuestro objetivo es que todo el mundo encuentre su hueco en el deporte y que creemos que todo el mundo tiene un hueco en el deporte y que nosotros vamos a ser, ahora cuando veamos cuáles son los objetivos principales y cómo trabajamos, veréis que nuestro objetivo fundamental es que acompañar a ese deportista o a esa deportista, luego Elena contará su caso, para que encuentre la competición, sea capaz de ver cuál es la entidad deportiva que tiene más cerca, dónde es capaz de mejorar o dónde podemos aprovechar mejor sus características, ¿vale? Como hemos dicho, el objetivo principal es atraer al mayor número de personas a la práctica deportiva, ¿vale? Nuestros objetivos en el proyecto, ¿vale? Tenemos derivar a clubes
Siempre, como ha dicho Javi Pérez Tejero, pensamos que el deporte inclusivo es básico en este proyecto y en la estructura de relevo paralímpico. Siempre que se pueda, tiene que ser inclusivo, porque los niños quieren hacer deporte con niños en edades parecidas a las suyas, y los adultos con adultos, ¿vale? Siempre adaptándonos a cuál es la característica. No es lo mismo un deporte individual que un deporte de equipo, pero siempre que sea posible de forma inclusiva. Uno de los objetivos que más orgullosos hace sentirse a este proyecto es el de realizar un seguimiento continuado de ese deportista desde que se inicia en la práctica deportiva hasta lo largo de su carrera, porque se convierten en amigos. Entonces, siempre creemos que hay que acompañar a él, pero también acompañar al club, y acompañar al entrenador, a la entrenadora, porque no tiene por qué estar formado para poder acoger, en este caso, a una persona con una acondroplasia o con otro tipo de enfermedades esqueléticas, ¿vale? Estamos empeñados en aumentar el tanto por cien de personas con una licencia federativa que hacen práctica deportiva, y además buscamos siempre que aquel que pueda y quiera, porque también es querer, pueda llegar al alto rendimiento. Pasamos, Manu. Vale, ¿cuáles fueron las modalidades paralímpicas? Estamos hablando de París 2024. Ahora no sabemos qué va a pasar en Los Ángeles, ¿vale? Pero ¿cuáles fueron las 4 modalidades paralímpicas donde personas con baja estatura pudieron participar? Hablamos del bádminton en la categoría SH6, que quien no conozca el deporte paralímpico, todas las categorías o todos los deportes tienen una clasificación. Esa clasificación es lo que hace que el deporte sea más igualitario y donde todo el mundo pueda participar con personas en condiciones parecidas a las suyas. Nosotros decimos que la clasificación es lo que iguala al deporte paralímpico, ¿vale? El deporte paralímpico, en el caso de personas con baja estatura, tenemos 4 deportes principalmente, aunque Javi ha añadido el tema del básquet en silla. Tendríamos el bádminton en la categoría S6, que veréis que es para personas, en el caso de hombres, que tienen que medir menos de 1,45 y en el caso de mujeres menos de 1,37. Solo hay una clase, pero sin embargo, si nos vamos al atletismo o a la natación, tenemos 2 clases. En el caso del atletismo veréis que es F40 y F41. La F es porque son files, son modalidad de lanzamientos, ¿vale? Y si te veis delante una T, hace referencia a las carreras, ¿vale? En el caso de los F40, son hombres que miden menos de 1,30 de altura y un máximo de 59 de longitud de brazo, y en el caso de mujeres, menos de 1,25 y 57 de longitud de brazo. Todo esto siempre, cualquier deportista que se inicia, ya sea a nivel nacional o sea a nivel internacional, tiene que pasar esa pequeña clasificación, ¿vale? En el caso de los F41, pues en el caso de los hombres, menos de 1,45 y de 66 centímetros de longitud, y en el caso de las mujeres, 1,37 y 63 centímetros de longitud de brazo, ¿vale? En el caso del para powerlifting, ¿vale? Que es una categoría que yo creo que es de las más desconocidas, es nuestra halterofilia, que se practica en el press de banca y siempre en el peso ligero, ¿vale? Yo creo que muchas veces cuando pensamos en el deporte, da igual que sea olímpico o paralímpico, el powerlifting o la halterofilia es como el que se nos queda allí de los muy, muy minoritarios, pero que es un deporte que es verdad que en la categoría del peso ligero las personas con baja estatura o con acondroplasia siempre suelen tener buenos resultados, ¿vale? Y en el caso de la natación, igual que en el atletismo, veréis que es S de swimming, S cuando no lleva nada es de libres, M es de mariposa y B es de braza, ¿vale? Entonces, igual, la S6 va de 136, de 130, máximo 130 de altura en mujeres y 137 en hombres, y la S7 máximo 137 altura en mujeres y 145 en hombres. Hay una pequeña diferencia entre la natación y el atletismo, y es que en el atletismo la modalidad de F40 y F41 solo la componen personas de baja estatura, y sin embargo en la natación las categorías las pueden componer con otros deportistas porque se clasifica mucho más sobre el desplazamiento en el agua. Pasa, Manu. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de relevo paralímpico? Como hemos hablado, las jornadas deportivas. Nosotros solemos organizar pequeños clinics
tanto mis compañeros en sus comunidades autónomas como yo en mi caso en la Comunidad Valenciana, donde tenemos como objetivo principal dar a conocer ese deporte. Porque si tú no pruebas ese deporte, no sabes si es un deporte que a ti te va a gustar, que te va a enganchar, que va a dar todos los condicionantes para que tú fidelices la práctica deportiva. ¿Vale? Esas jornadas siempre se hacen de manos de clubes donde nosotros sabemos que vamos a poder derivar a esos nuevos deportistas y de federaciones, porque al final Relevo Paralímpico es un proyecto que está en paralelo a las federaciones deportivas territoriales, ¿vale? Como hemos hablado antes, hacemos ese acompañamiento deportivo, ¿vale? Desde la iniciación hasta el alto rendimiento. Tenemos un apartado que es formación específica, que siempre realizamos con las federaciones territoriales, que son las que tienen las competencias, y que lo que buscamos es formar a técnicos deportivos en aspectos concretos de la discapacidad. Por ejemplo, la formación de abajo, en atletismo dimos una formación concreta de cómo trabajar con personas que están consideradas clases bajas o que tienen necesidades altas de apoyo, ¿vale? Tenemos, no tanto para personas de baja estatura o acondroplasia, tenemos un pequeño banco de material deportivo, porque el material deportivo es un hándicap grande para poder acceder a la práctica deportiva, porque un papá, una mamá o un adulto que quiere probar ciclismo y tiene una discapacidad visual, pues no se compra un tándem, necesita a alguien que se lo ceda. Entonces nosotros tenemos ese pequeño banco de material y luego siempre hacemos ese acompañamiento y seguimiento a los deportistas. Participamos en muchas jornadas, jornadas como esta, donde vuelvo a agradecer a ADE la oportunidad que nos da de presentar Relevo Paralímpico, y en otras muchas que ¿para qué? Para dar a conocer al mayor número posible de personas con discapacidad el deporte y que todos tienen su hueco, ¿vale? Manu, pasa. Y ya por último, y dejamos hablar a los reales protagonistas, nada, os ponemos un vídeo para que nos conozcáis un poco más quiénes somos y qué hacemos. Y muchísimas gracias. No sé si se debería de escuchar, pero si es así, no, yo por lo menos no escucho. No, no se oye. Debería de escucharse, pero no se oye. A ver. Manu, dale si no al de YouTube directamente. Sí, y comparto ahora YouTube. Sí. Vale. A ver. Lo dicho, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, si queréis iniciaros en la práctica deportiva, pues como ha dicho Manu, a través del QR o a través de nuestros contactos, estamos para acompañaros en esta emocionante vida que es el deporte. A ver, un momento. Gracias, Celia. De todos modos, si nos llega alguna pregunta por parte de ADE a nuestros socios cuando vean el conversatorio, perdón, o surge alguna pregunta, os las trasladamos y a vuestra disposición para aclarar lo que sea, que estoy segura de que lo haréis genial. Que nosotros, ya te digo, nos llegan muchas dudas, pero bueno, es importante contar con los profesionales, con los programas que tenéis y con las oportunidades que surgen en los territorios, que mejor que vosotros no las conoce nadie, vaya. Yo creo, ¿sabes? Como hemos dicho mientras Manu pone el vídeo, es importante la cercanía. Este es un proyecto que es muy cercano y que busca esa posibilidad de trabajar muy pegado a la persona. Y de acompañarla en esas oportunidades y esos problemas al final, pues de accesibilidad. Yo creo que lo comentábamos también antes, da sobreinformación. Es decir, me llega por un lado, veo, además con todos los canales que tenemos ahora, ¿no? Tenemos Instagram, TikTok, la asociación, nosotros, que les enviamos, ahora toma, mira que acaba de llegar esto, ya, pero ¿por dónde empiezo? O sea, al final yo creo que nosotros mismos o yo misma les vuelvo loca a veces, mira que acaba de salir esto, tal. Entonces es normal que emerjan dudas y que bueno, que estáis vosotros para resolverlas de una manera muy cercana y generar esas oportunidades. No sé si podemos ver ya el vídeo, Manuel. Voy a probar a ver si se escucha ahora. No. Se escucha mi ordenador, pero no. No.
que se lleva a cabo en el ámbito de esta comunidad autónoma en coordinación con las federaciones territoriales, tanto polideportivas como unideportivas, además de recibir el apoyo de la Dirección General de Deportes de la Generalitat. El programa consiste en la localización y captación de jóvenes con discapacidad para iniciarlos en la práctica deportiva con la finalidad de convertirlos en futuros deportistas paralímpicos de élite. El proyecto Relevo Paralímpico nace de la necesidad de incrementar el número de personas con discapacidad que hacen deporte. Por ello, somos el primer paso para poder acceder a programas como Promesas Paralímpicas o el Plan ADOP. Nosotros nos dedicamos a la captación principalmente, a través de asociaciones, clubes, colegios, entidades, e intentamos formar ese primer escalón que dará paso más adelante a las promesas paralímpicas. El proyecto aborda de manera integral las principales barreras que imposibilitan la práctica deportiva de personas con discapacidad. Una de ellas es la creación de una estructura inclusiva de clubes y entidades deportivas, formando a entrenadores en áreas como la tecnificación deportiva de deportistas con discapacidad. Hay una necesidad muy importante en la formación de entrenadores para trabajar con personas con discapacidad y ayudarles a conocer el deporte y a conseguir sus sueños. Gracias al proyecto de Relevo Paralímpico nos posibilita todas las herramientas necesarias para que todas las personas conozcan todas las disciplinas deportivas. El programa de Relevo Paralímpico es muy importante en el caso de la Federación de Remo, por ejemplo, ya que es un deporte que limita en muchas ciudades, ya que en todos los sitios no hay lámina de agua para practicarlo. Y gracias a este proyecto, mucha gente, por ejemplo en la ciudad de Valencia, ha tenido la posibilidad de conocer el remo y de poder remar en una embarcación. Otra de las barreras que se encuentran las personas con discapacidad a la hora de practicar deporte son el alto coste del material deportivo y la accesibilidad a las instalaciones. Este programa de relevo también ayuda a solucionar estos problemas. Relevo Paralímpico para mí es su comienzo, ya que fue gracias a ellos yo descubrí el deporte adaptado y bueno, pude terminar de aceptar mi enfermedad, y fueron ellos los que me proporcionaron el primer material. Me dejaron el primer triciclo con el que yo pude volver a tener la sensación de volver a ir en bicicleta. Y gracias a estos programas te dan todo un abanico de posibilidades y te abren otras puertas y descubres que sí que lo puedes hacer. Que ninguna persona se quede sin practicar deporte. Ese es el lema de un programa como Relevo, que al mismo tiempo pretende diseñar a las estrellas del futuro. Pues muchísimas gracias, Celia y Manuel, por compartir con vosotros todo el trabajazo y bueno, pues al final las oportunidades también que tenemos para poder practicar deporte. Y si surge alguna duda ahora mismo en el chat, o a Ade o a vosotros o lo que necesiten, a su disposición para aclarar todo aquello que nos acerque al deporte. Así que muchísimas gracias. Y a continuación, pues vamos a dar la palabra a Elena Latre y a Iván Segura. Iván está teniendo algún problemilla de conexión, pero estoy segura de que lo vamos a poder solucionar. Y mientras tanto, pues yo creo que lo decía, hacía spoiler Manuel, de que era uno de los momentos, yo creo, más importantes del conversatorio, porque al final, por mucho que estemos contando, de la teoría a la acción hay mucho, y sobre todo cómo lo viven ellos, qué oportunidades hay, cómo emergió. Y compartíamos también antes la importancia de tener referentes que se inicien en el deporte y ver a una persona con acondroplasia y ver que lo hace posible, que existen oportunidades. Así que, Elena, es un lujo, una suerte y feliz de conocerte. ADE es tu casa para todo lo que necesites, no solo del deporte, y estoy segura de que las personas con acondroplasia y con otras displasias esqueléticas estarán deseando conocerte, conocer qué haces, a qué te dedicas, cómo te iniciaste, y todo lo que nos quieras contar, bienvenido es, y que sepas de corazón, y te insisto en que es tu casa, y todo lo que te podamos apoyar, sobre todo, es más que bienvenido. Así que gracias por estar aquí. Bien, ¿se me escucha ahora, que antes tenía...? Bueno, se te escucha, vamos. Vale. Genial.
Primero de todo, yo también muy feliz de estar aquí y de poder contar mi experiencia, bueno, y estar con vosotros y contar mi experiencia para que otra gente con achondroplasia y otras displasias puedan conocerla y así interesarse en el deporte, ¿no? Bien, yo bueno, tengo 19 años y hago atletismo. Empecé, bueno, con el deporte en general, mi primer contacto fue en el colegio, ¿no? En las clases de educación física, en las extraescolares, empecé haciendo natación, gimnasia rítmica, era con gente convencional, por llamarlo de alguna forma. Y después de unos años empecé a hacer atletismo y gracias a Relevo Paralímpico y a Celia pude entrometerme en el atletismo paralímpico y encontrar mi hueco, ver que me gustaba y estar, y ya desde ahí poder estar en el atletismo y en competir a nivel nacional e internacional y ser feliz. Bueno, yo creo que también me gustaría contaros que yo en mi vida en general he tenido suerte por el entorno, por mi entorno, porque siempre me ha ayudado, mis profesores, mis compañeros, mis amigos, sobre todo mi familia, que cuando a veces había me ponían alguna pega o imposibilidades para hacer ciertas actividades, mi familia y mis compañeros siempre me han ayudado a adaptar y a que lo haga, ¿no? A sentirme bien. Y por ese motivo yo creo que frenos, o sea, obviamente que hay frenos hoy en día en la sociedad, ¿no? Sobre todo por la conciencia, o sea, como los ojos que te mira la gente. Pero a mí me gustaría decir que a la gente a otra gente con este tipo de discapacidad, que se rodeen bien y que si quieren hacer deporte, que los programas del Comité Paralímpico, como Relevo Paralímpico y tal, os van a ayudar mucho y que vais a poder ser aconsejados y encontrar lo que os guste y en lo que os podáis sentir bien dentro del deporte, porque en un futuro va a tener beneficios físicos, emocionales y vais a ser muy felices. Pues muchísimas gracias, Elena. ¿Cómo dirías, bueno, nos comentabas que Celia fue también quien te acompañó en este camino y, bueno, de cómo te iniciaste y tal? ¿Qué mensaje concreto a una persona que esté, bueno, pues dudando, que digas tú, ostras, pues no sé cómo iniciarme en todo esto, veo a Elena y no sé ni por dónde empezar? ¿Qué sería la chispa que le haría iniciarse? ¿Qué le dirías que tendría que hacer? Un consejo que le darías, además de contactar con el comité. Sí, sí. Pues que nos coja como ejemplo, ¿no? Y que vea que podemos ser muy felices con el deporte, con toda la gente que hay metida en el deporte, en el deporte paralímpico y en el deporte olímpico, y que va a ser muy feliz, que lo haga. Que merece la pena, sin duda. Sí, sin duda. Pasándonos del lado más positivo, que era el que nos comentabas, la principal barrera que te has encontrado en el deporte, a lo mejor pues digas, ostras, pues a mí me costó muchísimo, yo qué sé, esto, X. ¿Qué sería aquello que dirías, pues mira, la verdad es que he tenido dificultades, pero a pesar de ellos he sabido sobreponerme a ellas y las he llevado, o sea, y he podido hacer deporte como cualquier otra persona? A ver, yo creo que las dos dificultades así más máximas, pero que tampoco a mí, es lo que digo, me han afectado, yo creo que es la aceptación social y luego las barreras físicas, los materiales y la accesibilidad a hacer deporte, ¿no? Pero yo creo que yo soy fan de la frase de querer es poder y si te lo propones y buscas recursos para hacerlo,
acabarás por hacerlo y hacerlo bien. A mí siempre, yo tengo una amiga, por decirte un ejemplo y poder aterrizarlo, que desde bien joven se inició no en el de discapacidad, sino en el deporte, digamos, ordinario, por llamarlo de alguna manera. Y me llamaba muchísimo la atención cómo compatibilizaba los estudios con el deporte, con su vida social, familiar, y creo que es muy importante a la hora de tomar conciencia de que voy a realizar un deporte. Es decir, no lo hago sin más, sé que requiere de un sacrificio y de un esfuerzo que hacéis muy, muy grande de renuncia hacia otros planes de unos amigos de un sábado que como joven te apetecerá ir por ahí y ir de fiesta o lo que sea. ¿Qué es lo que te hace a ti decir, no, no, pues esto me merece muchísimo más la pena? Pues yo creo que a mí yo soy muy fan de las experiencias, ¿no? De vivir experiencias y creo que, bueno, yo como tú decías, yo también estudio ahora mismo, estoy en la universidad y lo compagino con mi vida social, mi vida deportiva y creo que el tener objetivos claros y en el deporte y querer ser constante y en mi caso sobre todo vivir experiencias bonitas que me van a hacer conocer gente, conocer nuevos sitios, pues yo creo que eso es lo que hace que seas constante en el deporte, pero que también que puedas compaginarlo todo y ser consciente de todo, ¿no? De todo lo que tienes. Sin duda un gran esfuerzo, Elena, porque compatibilizar los estudios con el deporte es sin duda, pues oye, sobre todo cuando eres joven. Ya cuando somos más mayores, pues a lo mejor no, pero cuando, cuando está ahí la juventud, entiendo que bueno, ¿qué dirías que es para ti tu elemento principal, tu motor principal o tu apoyo principal cuando tienes, pues bueno, alguna dificultad, que estás muy cansada, que dices, ostras, es que estoy ahora de exámenes, tengo los deportes, no me da la vida con todo? ¿Cómo priorizas? ¿Cómo te organizas? Por decirlo así. Alguna persona con la de que tengamos en la asociación que te esté escuchando y diga, ah, mira, pero es que yo ahora mismo estoy con la uni, estoy liado, es que ahora mismo me viene muy mal. Es como a veces también muchas excusas, ¿no? Que es más la excusa que en realidad el panorama que tienes. ¿Qué te ayuda a ti a organizarte, por ejemplo? A ver, puede sonar típico, pero yo creo que hay tiempo para todo. Que si te organizas bien y, y lo sabes compaginar, si puedes compaginar, porque poder se puede compaginar bien estudios, deporte, y yo sobre todo me gusta tenerlo planificado todo y, y saber qué tiempo dedicar a cada cosa, ¿no? Saber que tengo un horario de entrenamiento y que el tiempo que me quede entre ir a la universidad o los entrenamientos, aprovecharlo y sí, aprovechar el tiempo. Celia, te invoco aquí, que te puse para compartir panel. Tú que conoces más a Elena y que, bueno, pues has vivido con ella todos sus logros, todos sus momentos, a lo mejor también de barreras o más momentos complicados, ¿qué nos podrías decir o alguna pregunta que le quieras tú hacer? Bueno, yo lo primero es que Elena es muy modesta. Este fin de semana ha batido el récord de España y nos lo ha dicho. El lanzamiento Jolín, de peso, o Elena, sea que entonces, es que partimos de ahí. Entonces, Elena es muy modesta y ella, eh, yo creo que, bueno, primero hago una reflexión y luego le hago una pregunta. Ella ha dicho algo que es muy, muy importante, que es el vivir experiencias. Entonces, eh, yo que Elena y yo tenemos una trayectoria ya muy larga, desde 2017 hasta ahora, que se dice pronto. Entonces, ella también ha ido viviendo esos momentos de independencia que a lo mejor, siendo más pequeña, a sus padres les generaba más angustia, más, ¿y ahora dónde voy? ¿Y se va a ir Elena sola y va a poder viajar a este campeonato? Pues todo esa yo creo que le ha generado autonomía y yo sí que quiero que ella cuente un poco cómo fueron esos principios de generar su propia autonomía, de ahora me voy a ir de campeonato, pues ha estado en Finlandia, que ella cuente un poco cómo fue para ella iniciarse en esa autonomía fuera de tu núcleo más cercano, familiar. Y si eso le ha hecho crecer también como deportista y como persona. Sí, sí. A ver, yo recuerdo la primera experiencia que tuve yéndome sin mis padres, ni mis hermanos, ni yo sola, contigo, fue en 2019 y lo pasé muy mal.
porque las primeras experiencias siempre son duras, ¿no? Pero sí que es verdad que con el paso de los años y es lo que dices, ¿no? Que se gana mucha autonomía, mucha independencia y también te da para reflexionar sobre ti mismo, sobre las capacidades, tus capacidades tanto para tu vida diaria como en el deporte y sí, en general, ¿no? Y, y eso, y creo que experiencias tanto aquí como en España, como si tenemos la oportunidad de vivir experiencias en el extranjero, ¿no? Todavía te hacen más independiente, porque también tienes que aprender a convivir con otros, ¿no? Y a hacerte tu vida propia mientras estás de viaje. Y sí, es lo que comentabas. Creo que aporta mucha autonomía y para nosotros eso también es muy importante. Celia, tú que la conoces mejor, porque yo la acabo de conocer y feliz de escucharla y me hace muy feliz escucharte y sobre todo que hay digo, hay muchísimas personas pues que al final que buscan excusas, que tienen muchísimos miedos y que, bueno, pues a lo mejor el hecho de salir de casa, no olvidemos, mira, tenemos aquí a Iván, qué alegría. Tenemos muchísimos miedos, no olvidemos lo que decía, que es una discapacidad física con unos rasgos físicos, con una historia detrás lamentable y que son necesarios ejemplos como los de Elena, ejemplos como los de Iván, ejemplos como los que tenemos siempre en la asociación para poder reforzar eso. Pero al final, yo misma cuando salgo de casa, pues siempre estás expuesto, tienes miradas, tienes, pues, bueno, muchos comentarios que dice más de la propia persona que los dice que del contexto en sí, y eso está claro, ¿no? Pero sí que me gusta lo que estás diciendo, que bueno, que saliste de casa, que a pesar de todos los miedos que has tenido y momentos malos, como los hemos tenido todos, has sabido sobreponerte a esas dificultades y al final llevar una vida pues normalizada dentro del contexto de la condroplasia, que tenemos pues bueno, nuestras limitaciones y tal, pero que a pesar de ello pues has podido y qué bien, Elena. Yo estoy súper orgullosa y feliz de conocerte, de verdad. Y hablo también en nombre de la asociación que es tu casa y que cuando tengas, yo que sé, algún evento o algo que quieras compartir con nosotros, nosotros estaremos felices también de dar esa difusión, no por nada en especial, sino por mejorar nuestra imagen, por tener referentes. Y hoy, cuando vean este conversatorio, vas a ser referente para muchas personas que lamentablemente pues están en sus casas, que no tienen los apoyos lamentablemente que tú y yo a lo mejor o cualquier otra persona hemos tenido y que a lo mejor era la chispa, como antes te decía, que le faltaba para poder decir, pues mañana llamo a Celia y a ver qué programa tiene para mí, ¿no? Y por qué me puedo iniciar. Así que muchas gracias por abrirte en canal. Y tengo ya por aquí a Iván, que estábamos sudando la gota gorda para que se pudiera conectar. Hola, hola, Y a buenas ver, tardes a todos. Iván. Aquí, por fin te tengo. Sí, se me Lo oye bien, ¿no? siento. Ah, nada, Perfecto. Por todos un los placer estar aquí. inconvenientes de la conexión. Felices nosotros de escucharte. Iván, yo ya voy a tope. Cuéntanos. Perfecto. Elena nos comentaba cómo se había iniciado, cuáles eran sus apoyos, esas barreras, esos miedos. En tu caso, Iván, cuéntanos. Pues yo desde chico, mis padres, pues bueno, lo típico de todos los padres al tener el primer hijo, en este caso con acondroplasia, buscaron un poco preocupados qué era lo mejor. Y es verdad que la respuesta que le dieron la mayoría de los doctores es que tenían que hacer deporte. Es verdad que hay algunos más conservadores, otros más de dejar hacer más deporte libre, pero es una de las cosas que siempre he hecho, así que desde los 3 años me metí a natación y la verdad que he estado probando todos los deportes que tenía en mi pueblo. He estado haciendo fútbol sala varios años, he estado haciendo baloncesto, aunque no parezca, también pádel, voleibol, y hasta que di con el bádminton un poco. El bádminton lo conocí en el año 2017, que hubo un campeonato de España sub-13, no era para badminton en ese momento, y fuimos a verlo y nos gustó un poco el ambiente. Y la verdad que por probar así un nuevo deporte y demás, era en el pueblo de al lado, pues nos decidimos a probarlo. Nos lanzamos mis dos hermanos
que son menores que yo, y mi padre. Y los cuatro nos iniciamos en el deporte. La verdad que nos gustó, había un ambiente bonito y demás. Y desde entonces, es verdad que ya mi hermano lo fueron dejando y mi padre también, y me quedé yo. He estado en el Club Badminton Granada, estuve durante 5 años, 5 años y medio, y en septiembre de 2023 me dieron la oportunidad de venirme aquí a Huelva con una beca de la Junta de Andalucía para iniciar aquí ya mi estudio en la universidad y poder entrenar aquí. Así que así ha sido un poco mi historia resumida en cuanto a los deportes y el bádminton, y la verdad que, bueno, también como decía Carolina, he tenido también mucha suerte de tener unos padres ahí que siempre me han apoyado y siempre me han lanzado a que probara cosas nuevas, y nunca me han restringido a hacer algo por miedo a X cosas, y yo creo que eso también ha hecho que mi forma de ver la vida sea distinta a lo que podría haber sido en otro caso. Qué bien, Iván. Le preguntaba a Elena una pregunta así trampa. ¿Cuál ha sido tu momento a lo mejor de mayor miedo o cuál ha sido la principal barrera? Porque fijo que habrá personas con acondroplasia que cuando te escuchen dirá, vale, muy bien, me lo están pintando muy bonito, pero Sí. ¿cuál ha sido a lo mejor la principal barrera que tú has enfrentado cuando te has iniciado o no, o sin haberte iniciado en estos momentos ahora con tu trayectoria? A ver, yo la verdad que he tenido mucha suerte en cuanto, bueno, como decía, mi familia, pero ya también en mi grupo de amigos en el colegio no he tenido ninguna mala experiencia, bueno, algún comentario típico, pero que en cuanto a eso he tenido mucha suerte, y también en los entrenamientos, en los distintos deportes que he hecho, siempre la aceptación ha sido bastante grande. Simplemente a lo mejor algún detalle de ver cómo los compañeros que antes estaban más o menos a tu nivel progresan, y a lo mejor tú te quedas un poco más estancado porque al tener ya también la discapacidad física, la evolución en el deporte a veces es más complicada y va más por racha y demás. Y a lo mejor pues eso, quedarse un poco atrás, verlo, que ellos estén haciendo una cosa y tú distinta porque a lo mejor te están superando el nivel. Yo creo que esa ha sido un poco a lo mejor la barrera, pero que son etapas. Ya luego ves que la persistencia es lo que realmente importa, y en cuanto a eso no he tenido tampoco así ninguna barrera importante, digamos. Y ahora que tengo aquí ya a los dos compartiendo panel y por ir terminando también este conversatorio, si tuvierais que convencer alguna familia, algún chaval que esté así un poco dubitativo, que no sepa muy bien, madre mía, con todo lo que tengo, que si la uni, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿qué consejo en titular, en formato tweet? Bueno, tweet no, que ya no existe Twitter, haríais? ¿Qué frase os quedaríais o qué frase le diríais que a vosotros os ha ayudado? Empieza Elena, si quieres. No, nada, que haga deporte, que su hijo va o él mismo va a ser feliz y que por probar que no quede. Yo, siguiendo un poco el estilo, que eso, que el deporte te abre unas puertas que a veces no te puedes llegar ni a imaginar, y que dejes eso, que dejes que pruebe, porque puede llegar un momento en el que yo me inicie en bádminton sin ninguna aspiración a para bádminton y demás. Yo el para bádminton, no, se me olvidó comentarlo, lo conocí un par de años después de iniciarme el bádminton, que eso, que pruebe, y que por probar que no sea. Y ya de ahí que le guste, y la cantidad de puertas y experiencias que se le van a abrir va a ser enorme. Pues al resto de ponentes y a vosotros también, estamos llegando ya al final. Vamos muy mal de tiempo, la verdad, porque hemos tenido muchas complicaciones. Voy a poneros a todos de panelistas. Hemos tenido muchas complicaciones con el acceso. No sé si hay lugar a debate si os apetece, pero si no, agradeceros ya de antemano
todo el esfuerzo, toda la dedicación y por abrirnos las puertas de vuestra casa. De que no voy a negar que es una asociación muy pequeñita. Hemos nacido en plena pandemia y solo llevamos 4 años, pero sin duda, pues bueno, nos gusta acercar a las personas, a las entidades que lleváis tantísimos años trabajando para que nos podáis también apoyar en esta misión conjunta de mejorar la calidad de vida, que es la de todos. No sé si da tiempo a una breve pregunta final para cerrar este conversatorio. Manuel, Yolanda, Celia, ¿sí? Nada, simplemente, ¿cuál diríais que es el cambio más importante o el cambio más urgente que necesitamos las personas con displasias esqueléticas para poder llevar el deporte adelante? Empiezo por Manuel. El cambio más importante yo creo que uno de ellos es la visibilidad, es lo que estamos haciendo hoy. Prácticamente no encontramos deportistas con acondroplasia y displasia ósea en las competiciones. Hay un montón de personas con esta condición en España y por lo que sea, por lo que sé, no lo sé, no tienen esa visibilidad y no tienen el acceso al deporte. Entonces yo creo que es muy importante que se ponga en valor el ejemplo de Elena, el ejemplo de Iván y que poquito a poco vayamos nutriendo esas competiciones. El otro día hablaba con Iván que hemos captado un chico para badminton hace poquito y por fin pudo competir contra alguien en su misma categoría, esa que hemos visto, SH6, en el Campeonato de España de para badminton. Pues yo creo que es muy importante que se empiecen a dar esas oportunidades y que se empiece a dar esa visibilidad para que más gente pues rompa con esos tabús, con ese prejuicios que podamos tener acerca del deporte y acerca de participar de una manera activa en la sociedad, porque al final el deporte es una herramienta y es un elemento que forma parte de la sociedad de una manera muy clara y que, bueno, que poco a poco podamos ir viendo estos ejemplos y que la gente se vaya animando, porque tiene unos beneficios, como ya hemos ido comentando, enormes. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Celia. Un poco lo mismo que ha dicho Manuel en la creación de referentes. Es importantísimo tener referentes donde mirarse, espejos donde mirarse. En el caso de la Comunidad Valenciana, Elena ha sido un referente para que otras personas, en este caso 3 personas más con acondroplasia, displasias óseas o bajas estaturas, se han incorporado a la práctica deportiva. Y yo creo que eso es un ejemplo claro de que si tienes a alguien que hace las cosas, pues tú te vas a ver capacitado de poder hacerlas. Por supuesto. Yolanda. Bueno, yo creo que hay 2 frentes. Por un lado, en las personas con discapacidad que yo animo a atreverse, es decir, no autocensurarse y no autolimitarse, sino que, bueno, pues hay muchas de las cosas de las que hemos hablado del deporte, los beneficios en salud, en calidad de vida, que están ahí y que hay que reclamarlas y que os animo a que lo hagáis y que nos empujéis a los demás a movernos. Y por el lado de las instituciones y de las organizaciones o las fundaciones, como es nuestro caso, el caso de Fundación Sanitas, creo que tenemos que seguir, como decían Manuel y Celia, visibilizando las oportunidades que estamos creando, ¿no? Y poniendo a vuestra disposición y luego también estar abiertos a crearlos juntos. O sea, creo que tiene que ser un esfuerzo compartido. Y el hecho de que haya referentes pues como Elena, como Iván, que por ejemplo ha sido tan generoso como para protagonizar uno de los capítulos de Power, ¿no? Del documental que hemos hecho, es importantísimo porque vosotros sois los referentes y digamos, los espejos en los que se van a mirar muchas otras personas, ¿no? Entonces, poder tener acceso a esos ejemplos de deportistas de élite como sois, que habéis llegado a lo más alto y que lo habéis hecho con el empuje de vuestras familias y de vuestro entorno, pues creo que es importantísimo para animar a muchos otros, ¿no? Gracias, Yolanda. Y Javier, por último. Bueno, yo quizá, bueno, pues subrayar todo lo que se ha dicho hasta ahora. Quizá yo haría la reflexión por la parte que me toca con el tema más técnico docente. Tengo aquí un compañero en la facultad, José Antonio García Domingo,
que también es un ilustre en esto del deporte y la discapacidad, que dice, un deportista quiere competir, quiere entrenar, quiere... Sin embargo, un entrenador tiene la responsabilidad de atraer a deportistas, tener más deportistas, es decir, ser el altavoz del deporte. Yo también lo traslado a los docentes, en el sentido de que animo a que los docentes, cuando vean a un alumno con discapacidad, lo utilicen, entre comillas, para que sobre él pivote o sobre ella pivote la oportunidad de, ¿por qué no?, hacer deporte de personas con discapacidad, de ese deporte que ¿por qué no?, le correspondería participar, que Celia ha hecho la reflexión muy bien, ¿no? Oye, pues si yo tengo a una Elena o a una Iván en clase, a mí ya me dan pautas de qué deportes voy a hacer con ellos y con el resto, ¿sí? Entonces, quizá ver, el tratar de, desde la formación continua, el coger de la pechera a los docentes y a los entrenadores y decir, vosotros sois los amplificadores en esto de la inclusión, que a lo mejor no son luego ellos los que van a acompañar en ese, pero seguramente sí ese momento inicial que sabemos, gracias a la ciencia, que ha de ser positivo y que muchas veces no lo es, ¿no? Entonces, animaría a los docentes y a los entrenadores a que sean proactivos al acercarse a los deportistas y decir, hey, ¿y tú practicas deporte? ¿O qué deporte haces? Y si no, bueno, pues si no, mira, aquí tienes relevo, aquí tienes este club, aquí tienes, sí. Si no es conmigo, sé dónde está el saber derivar también, motivar y derivar, ¿no? Con esa reflexión me quedaría. Pues muchísimas gracias por compartir vuestras reflexiones en este breve debate final, por así llamarlo de alguna manera. De corazón, que siento los inconvenientes que hemos tenido técnicos, pero agradeceros vuestro tiempo, vuestra dedicación. Hemos hablado de salud, de educación, de derechos, de organización, de participación activa. Hemos escuchado a las personas con ADE, protagonistas, y pues bueno, deciros que ADE es la casa de todo el mundo, que a vuestra disposición para articular todas aquellas iniciativas que queramos llevar a cabo, tanto en todas las comunidades autónomas, tanto para las personas con acondroplasia puedan participar en igualdad de condiciones y visibilizar que tanta falta hace. Creo que coincidimos todos en la falta de referentes y en la falta de iniciativas, o visibilizar aquellas iniciativas que son llevadas a cabo para que podamos participar en igualdad de condiciones. Gracias, y hasta aquí el conversatorio de hoy. De corazón, que no tengo palabras para agradeceros todo vuestro tiempo, esfuerzo y dedicación en llevar este conversatorio. Gracias. Adiós a vosotros, un saludo. Gracias, un saludo, chao, adiós. Muchas gracias a todos, chao, que vaya bien.